tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les voy a enseñar cómo hacer causa de atún. Para esta deliciosa receta estaremos utilizando papa canchán, ají amarillo, cebollas, limones, ají limo, una lata de atún, aceitunas, mantequilla, aceite vegetal, 2 unidades de huevos, lechugas, tomates y cilantro. También utilizaremos sal y pimienta. Vamos con la preparación. Pero antes de continuar con la preparación, quiero mencionar a nuestro suscriptor Steve Segarra por habernos pedido esta receta en un video anterior. Lo primero que vamos a hacer es pelar la papa. Esto nos va a ahorrar tiempo en la cocción y nos va a facilitar al momento de prensar. Vamos a cortar las papas y luego agregaremos una cucharada de sal. Seguidamente agregaremos agua hasta cubrir. Agregar los ajíes rápidamente a nuestra agua que ya está hirviendo. Vamos a dejar hervir por 10 minutos. Bien, ahora volvemos con la papa y ya han pasado los 15 minutos y como pueden ver ya están perfectamente cocidas. Ahora vamos a escurrir el agua para pasar al prensado. Ahora vamos a prensar. Yo estoy utilizando esta prensadora de papas, pero tú puedes utilizar la que tengas en casa. Hasta puedes utilizar un simple tenedor. Bien, vamos a prensar la papa. Y el tip que yo les voy a dar es que vamos a prensarla 2 veces. Porque ya saben que el secreto de una deliciosa causa está en la suavidad de la masa. Es por eso que yo les recomiendo prensarla por 2 veces. Bien amigos, así nos estaría quedando. Como pueden ver, ahora vamos a reservar. Ya han pasado los 10 minutos y es momento de retirar nuestro ají. Han quedado bien cocidos, ahora vamos a retirarle la piel y vamos a hacer esto rápidamente. Listo, así nos estaría quedando. Ahora vamos a utilizar el agua donde pusimos a hervir los ajíes y luego vamos a agregar los ajíes a nuestra licuadora. Muy bien, ahora agregaremos solamente un chorrito de esta agua. Listo, ahora tapamos la licuadora y nos ponemos a licuar por 15 segundos. Listo amigos, ahora vamos a reservar, pero voy a mostrarles cómo debería quedarles la pasta. Listo amigos, ahora pasamos al siguiente paso. Ahora vamos a preparar la masa para nuestra causa. Vamos a utilizar una cucharada de mantequilla. Seguidamente vamos a amasar muy bien para que se integre nuestra mantequilla por toda la masa. Listo, lo siguiente que vamos a hacer es agregar nuestra pasta de ají que recién la hemos preparado. En este punto es importante decirles que vamos a agregar el ají en 3 tiempos, ajustando siempre el color de acuerdo a tu preferencia. Esta es una receta
muy fácil y rápida de hacer. Mira amigo, todo lo que te estás perdiendo. Es por eso que si nos ves por primera vez, te invito a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas. No olvides también darle like a este video si te ha gustado y coméntame qué otra receta quisieras ver en el canal. Listo amigos, como pueden ver, estamos agregando el ají amarillo en 3 tiempos y para mí ya está en un color que me agrada mucho. Listo, así nos estaría quedando y ahora lo siguiente que haremos es agregar sal en una cantidad de media cucharadita. Luego cortaremos 2 limones, de los cuales estaremos utilizando 1,5. Vamos a guardar una tapita para luego enseñarles a hacer la mayonesa. Integramos bien el limón con nuestra masa. Y así nos estaría quedando. Vamos a probar qué tal nos ha quedado. Está todo ok. Bien, ahora te voy a enseñar cómo hacer la mayonesa casera. Vamos a agregar un huevo, 1/4 de cucharadita de sal, también una pizca de pimienta. Vamos a licuar un poco. Listo, ahora vamos a agregar aceite en forma de hilo hasta tener la contextura que nosotros queremos. Ahora vamos a agregar la tapita de limón que hemos reservado anteriormente. Listo amigos, así nos estaría quedando. Vamos a apagar la licuadora y les voy a mostrar cómo debería quedarnos con esta textura. Bien, ahora pasamos a la preparación del atún y lo que vamos a hacer es cortar 2 cebollas. Listo amigos, luego vamos a picar nuestra cebolla en forma de cubitos. Vamos a hacer esto rápidamente, así nos debería quedar. Hemos utilizado solo 1,5 cebollas, entonces ahora vamos a lavar por 3 veces. Listo, ya tenemos aquí lavada nuestra cebolla y vamos a reservarla. Ahora vamos a limpiar un ají limo, en mi caso no me gusta muy picante, y voy a retirarle las venas. Muy bien, ahora vamos a abrir nuestra lata de atún, que es el ingrediente principal. Aquí lleva siempre aceite, así que tenemos que retirar todo el aceite, pero en mi caso me gusta siempre reservar un poquito de aceite para sentir un poco más intenso el sabor. Así que si ustedes desean, retiran todo el aceite. Bien, vamos a vaciar nuestra lata de atún en este recipiente. Y luego vamos a agregar media cucharadita de sal. También 1/4 de cucharadita de pimienta. Y vamos a integrar muy bien estos ingredientes junto con nuestro atún. Ahora vamos a cortar 5 limones. Luego vamos a exprimirlos. Esto es para mí como hacer un cevichito de atún. Así que de este video vas a sacar muchísimas recetas. Muy bien, luego de haber exprimido el limón, ahora vamos a integrarlo. De pasada vamos haciendo más pequeño nuestro atún. Y listo, ahora vamos a agregar nuestra cebolla que hemos reservado anteriormente. Vamos a utilizar toda esta cebolla. Ahora vamos a agregar nuestro ají limo. Listo, damos vuelta. Y ahora, espérate, te voy a enseñar mi secreto. Vamos a agregar un chorrito de leche. Este secreto es solo para ti, así que no le digas a nadie. Suscríbete ahora, amigo. Bien, ahora vamos a picar nuestro culantro. Ya estamos finalizando en hacer nuestro delicioso atún. Y listo. Mira qué delicioso ha quedado esto. Dime si no te provoca. ¿Aún no estás suscrito?
Pues suscríbete, amigo. Es simple, dale al botón de suscribir. Ahora vamos con el armado de nuestra deliciosa causa de atún. Vamos a poner una capa de papa y vamos a aplastar bien por las esquinas. Es importante que las esquinas estén bien prensadas. Luego vamos a agregar una capa de atún. Bien, es importante decirles que al momento de agregar la capa de atún debemos evitar cargar demasiado líquido. No queremos que nuestra causa se moje. Luego vamos a agregar una capa de papa. En mi caso lo voy a hacer solo de 2 niveles, pero si tú tienes un molde mucho más grande donde te pueda facilitar hacer de más niveles, podrías agregarlo, ya que esta masa es ideal y no se te va a desarmar. Sin duda esta es la mejor receta de causa de atún y nuevamente te hago la invitación a la suscripción. Mira amigos, ahora retiramos nuestro molde, agregamos tomate y vamos a cubrir con nuestra mayonesa casera. Ahora vamos a decorar con ají limo, huevos y aceituna. Agregamos el huevo y finalmente nuestras aceitunas. Esta es mi manera de decorar, pero si tienes una mejor manera lo dejo a tu imaginación. Así nos estaría quedando una presentación excelente para compartir con tu familia. Coméntame qué te ha parecido esta receta, no olvides suscribirte, regalarme un like y nos vemos a la próxima.